Dios te bendiga, bienvenido a tu programa El Lion y hoy vamos a continuar con la segunda parte de este hermoso tema que se titula Jesús pasó de largo. Y fíjese que eso es bien tremendo porque tenemos que entender que hay un propósito de Dios en nuestras vidas y que ahorita estamos en un periodo de un proceso el cual el Señor quiere que nosotros seamos como una iglesia esposa, una iglesia novia, pero para eso tenemos que entender que pasamos por tribulaciones, pasamos por muchas situaciones, entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor y le damos gracias al hermano Carlos por estar con nosotros en este día y Amén. Entonces, estábamos viendo anteriormente sobre el Señor puede pasar de largo. Nos estábamos basando a Marcos 6, capítulo 6, versículo 45 al 52. Lo repasamos rápidamente para continuar esta clase. Entonces, dice, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran al lago antes que él, en dirección a Bethsaida. Mientras él despedía a la gente y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en la tierra, vio que remaban con dificultad, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, y ya iba a pasar junto a ellos cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos los que lo vieron, se asustaron. Pero enseguida Él les habló y diciendo, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Amén. qué tremendo va el entendimiento, lo tenían entenebrecido. Pero fíjese que tenemos que entender que Bethsaida significa casa de pescado, casa de fruto, casa de comida, casa de trampa, casa de pescado. Eso es lo que significa Bethsaida. Entonces estamos viendo cómo ellos tenían ese problema, que se preocupaban más por sus cuerpos que por sus almas. Fíjense qué tremendo. Ellos querían estar sanos, pero su alma, bien, gracias a Dios, ¿verdad? Como dicen muchos. Y por eso es que ellos tuvo que haber esas tribulaciones que nosotros estábamos viendo que se les hizo de noche. En el Marcos 6:47 dice, cayó la noche. Sí. Y los discípulos llegan en medio, hasta la mitad. Y imagínense qué tremendo. Entonces estamos viendo de que significa la noche. Es una de las cosas que tal vez voy a hacer un énfasis de cuando se refiere a esta noche, que es Nux, N-U-X. Entonces vemos que Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y fíjense qué tremendo, porque se mira, esa manifestación se mira bastante, porque ellos se detienen en la noche, ya no siguen el camino. Y cuando Jesús viene, cuando empieza a caminar el Señor por el agua, entonces se mira cómo ellos tienen miedo, tienen temores. Y qué tremendo, porque entonces aquí tenemos que perseverar para alcanzar esas promesas hermosas que Dios nos dio. Pero cuando llegamos a Bethsaida, entonces a ese punto, entonces el problema empieza, que nuestra alma se empieza a manifestar lo que hay dentro de nosotros. Y por ejemplo algunos, lo que fueron que retrocedieron. Y hoy día en la iglesia, Carlos, lo que estoy platicando hace un momento, Sí. hay mucha gente que retrocede en la iglesia. Y lo interesante es de que si vemos a estos discípulos, eran hombres de Dios. Eran, podemos decir ministros. Claro, podemos basarnos a que somos los cristianos en totalidad. Pero estas personas eran cristianos, eran ministros y habían sido mandados a hacer un trabajo. Amén. Pero nosotros los ministros tenemos que enfocarnos en también buscar el crecimiento en Dios. Así es. Y en cualquier momento de la prueba podemos detenernos al ver.
Así es, fíjese qué tremendo por lo que está haciendo mi hermano, porque realmente nosotros como somos probados desde que nacemos hasta que nos vamos a la presencia de Dios, somos probados. Mientras estemos en esta tierra va a haber una prueba, porque ya como estamos leyendo que a veces tenemos noches, tenemos tribulaciones. Entonces, y a veces sí, realmente, como dicen muchos, va a veces que uno quiere tirar las toallas, pero se acuerda de la misericordia de Dios, de su bondad, de que Él murió en la cruz. Uno dice, no, y sigo adelante. Pero eso es lo que nos está reflejando un estado del alma de estos siervos de Dios que se quedaron a la mitad del camino y que viene Dios, el Señor Jesús, y vio su corazón, vio su estado de su alma, y ahí es donde empieza el Señor a hablarles a ellos y hablarnos a nosotros, porque nosotros podemos ser aquellas personas, muchas veces podemos retroceder cuando Dios tiene un plan para nosotros. Así decimos, no, yo sé que es de Dios, pero voy a esperar a que Dios me hable, muchas Amén. veces dicen así. Porque Dios quiere mandarlos a hacer la obra. Pero dice, no, si Dios no me habla, yo no voy. Y Dios hablándole, yo en lo que y entonces una vez me acuerdo que decía mi pastor, decía, no vaya a ser que el Señor te siga hablando y se enrollen los cielos y veas el trono de Dios en el cielo y todavía esperando que te hable Dios. Amén. Dios mío. A veces esperamos señales, a veces esperamos sentir algo para que nosotros podamos decir, oh, es del Señor. Cuando el Señor regularmente, al diario nos está hablando por medio de su palabra, nos está hablando por medio de en oración. Amén. Aquí, como vemos, ellos subieron a la barca, llegaron a medio camino y el Señor dice que el Señor los vio de lejos cómo estaban teniendo problemas. Sí, es tremendo. ¿Cómo es el alma, verdad? Sí. Sí, siempre conflictiva. Siempre el alma hay una, si no es una torcedura, es un dolor que me duele aquí, que me duele allá, pero siempre hay un área que nos está molestando en nuestra alma. Y eso va a suceder mientras estemos caminando en esta tierra. Ya cuando el Señor, ya sea que sean arrebatados o que el Señor decida llevárselos, entonces ahí sí ya ese dolores de alma se les van a terminar. Pero hay un proceso que Dios está haciendo en nosotros. Si Dios permite que entremos por esas tribulaciones, por esas pruebas, es porque Dios quiere mirar nuestro corazón. El Señor quiere ver, como decía un hermano, quiere saber de qué material estamos hechos. Amén. Si realmente somos cristianos, o como dice un hermano del programa Hombres de Valor, somos hombres de valor y nos ponemos en la armadura de Dios y a pelear la buena batalla. ¿O qué hacemos? O retrocedemos, como estábamos leyendo hace un momento. Entonces vemos que a veces lo más difícil que yo he visto en mi caminar, he visto que son las batallas a la cuarta vigilia. Esas han sido más difíciles. Amén. Eso es lo que hablábamos de las vigilias. Cuán es importante saber qué es lo que está sucediendo en cada vigilia. Vimos, las repasamos las 4. Sí. Viendo que en cada vigilia hay un movimiento espiritual para cierta cosa. Amén, amén. Y eso es bien tremendo porque, digamos, para ponerle los ejemplos y poner un recordatorio, llevamos la primera vigilia de 6 a 10 de la noche. Entonces ahí vemos Lamentaciones 2:19, que dice que el Señor dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón delante de la presencia de Dios, alce a Él tus manos por la vida de tus pequeños y desfallecen hambre en las esquinas de todas las calles. Y fíjese qué tremendo, porque aquí nos dice que nosotros tenemos que empezar la oración, empezar a velar. Y es como cuando vamos a dormir, ¿va? Que a veces solo llegamos y cerramos nuestros ojos y ni amén, ni siquiera amén alcanzamos a decir cuando ya estamos roncando. Entonces no estamos, y cuando empieza a correr la vigilia, entonces vienen las batallas. Amén. Pues ahí mismo, si vemos claramente este versículo, dice, ya te está dando a entender qué es lo que vas a empezar a sufrir. ¿Cuál es la primera batalla? Ahí te está hablando de comida, de alimento. Así es. Y eso es en la primera vigilia. Entonces la segunda vigilia dice que es de 10 de la noche a 2 de la mañana. Jueces 7:19 dice, llegó Gedeón con 100 hombres que estaban con él afuera del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas había apostado
la guardia tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Y es cuando ya empieza la batalla. Sí. Ahí ya empieza a agarrar su fuerza la batalla. Y entonces ya estamos hablando de 10 a 2 de la mañana. ¿O no le ha pasado a usted que de repente está dormido y de repente se levanta y se duerme a las 8 de la noche? Y de repente a las 10 o a las 1 de la mañana se levanta y dice, voy a tomar agua y me voy a dormir. Pero lo que Dios le está hablando es que hay que pelear una batalla, tiene que vigilar. Sí. Porque entonces aquí es donde se van a romper los cántaros. Aquí es donde usted se va a derramar con el Señor. Aquí es decir, Señor, donde Dios te va a hablar. Siempre cuando Dios, siempre cuando Dios te quiere hablar, la visitación, si no la recibes la visitación, tú pierdes 2 veces, o yo pierdo 2 veces. Primera, ¿por qué pierdo 2 veces? Porque primero, lo que pierdo es la visitación de Dios, la llenura del Espíritu Santo, donde mi cántaro, mi alma se va a quebrar y se va a derramar delante de la presencia de Dios. Después, y si no hago caso, no se derrama mi alma delante de Dios. Y la segunda es que perdemos la advertencia que Dios tenía para nuestra alma, para nuestra vida. Después andamos peleando, diciendo, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Y el Señor nos dice, pues, que no vigilaste. Amén. Es que no derramaste tu cántaro para recibir la llenura, para que cuando viniera la prueba tú pudieras soportarla. Y la advertencia es para saber qué clase de armas te voy a dar para que puedas pelear esa batalla. Y como perdimos esas 2 visitaciones, entonces el problema ya se hizo más grave para nuestra vida. Todos afligidos, como estos hombres que estaban en la barca, que estaban todos con miedo, y cuando vieron a Jesús dijeron, un fantasma. Amén. Y además esta segunda vigilia está bien interesante. Un día hay que volvernos a repasar, porque en esta vigilia, cuando se rompe tu cántaro, lo que sucede es de que te dan una nueva envoltura. Amén. Te dan un nuevo disfraz, una nueva vestidura, porque es necesario que tú estés listo a batallar. Así como el Señor nos pide que nos pongamos la armadura del Señor. Así es. Ahí te conviertes en un vaso de honra, porque en ese momento estás buscando de Dios, estás buscando la presencia. Sí, y que es muy interesante, porque después vamos a hablar un poquito más de eso, de romper los cántaros, porque si no, la Biblia es bien clara. La Biblia menciona que si no eres trasvasado, cuando tú rompes tu cántaro, cuando tú llegas y te derramas a la presencia de Dios, eres trasvasado. Y cuando eres trasvasado, entonces recibes nueva unción, nueva presencia, nuevas fuerzas. Pero si no te trasvasan, el contexto dice que viene un espíritu trasvasador. Y cuando viene un espíritu trasvasador, que en la Biblia hay ejemplos de espíritus que molestaban a la medianoche. Por ejemplo, vemos a Saúl, como un espíritu bajaba en las madrugadas, en las noches, en las vigilias, y lo atormentaba a él. Y él tenía que ser trasvasado. Venía David, tocaba el arpa, y el espíritu se iba, pero el rey reposaba. ¿Por qué? Porque ya había entrado en la presencia de Dios, ya lo estaban trasvasando en ese lugar. Entonces suceden muchas cosas en esta vigilia muy interesantes. Entonces vamos a ver que estamos con la tercera vigilia, que es de 2 a 6. Y aconteció que en la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nubes, y sembró confusión en el ejército de los egipcios. Ahí es donde ya empieza las batallas espirituales, donde hay una batalla bien tremendo. Por ejemplo, 1 Samuel 11:11 dice, a la mañana siguiente Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día, y sucedió que los que fueron dispersados no quedaron 2 de ellos juntos. Amén. Ahí es cuando levantas tu voz y empiezas a clamar, empiezas a decir, el Señor está a mi lado, el Señor está conmigo. Es cuando empezamos a levantar y reprender lo que está alrededor de nosotros. Y luego entramos a la cuarta vigilia. Esa es de 3 a 6 en el Nuevo Testamento, de 3 a 6 de la mañana. Dice en Mateo 14:25, y la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí es lo que estamos hablando acerca de... Y Marcos 6:48 dice, al verlos remar fatigados,
porque el viento les era contrario, como en la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. O sea que quería pasar y no quería entrar, porque estaba ahí, pero miró la condición de todos ellos y vio que estaban fatigados, vio que había vientos, y los vientos, ¿qué significan, hermano? Vientos, estamos hablando de espíritus, de doctrina. corrientes, doctrinas. Estamos hablando de, decir de lenguas contrarias a lo que hemos sido enseñados. Sí, es tremendo. En esta vigilia es cuando está el cuerpo. En un estudio científico decían que la cuarta vigilia es cuando el hombre está en su pleno descanso. Y entonces lo que sucede de que allí suceden muchas cosas espirituales. Por eso el Señor nos manda a que velemos. En Marcos 13, 35, 37 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, sea al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente os haya durmiendo, y los que a vosotros digo, todos se los digo, velad. Estar velando, fíjese qué tremendo. Pero también por el otro lado se levanta el enemigo. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que 1 Pedro 5:8. O sea que en hay unas batallas muy fuertes. Pero si desde la primera vigilia no estamos velando, entonces vamos a tener que ser zarandeados. Sí. Zarandeados. A veces a veces ha pasado de que de repente uno no hace vigilia, y cuando se levanta está todo bien adolorido de su cuerpo y dice, pero ¿por qué estoy adolorido de mi cuerpo? Sí. Si me dormí temprano, no hice tanto ejercicio y así estoy ahorita batallando. Sí, pero en esta cuarta vigilia es donde el Señor se manifiesta, es donde podemos entrar a la dimensión de Dios, es donde la gloria de Dios se manifiesta, donde Él nos dice a nosotros que ya tenemos la victoria. Así es. Mira qué ejemplo tan más hermoso de Pablo y Silas. Hicieron vigilia durante la estancia en la cárcel, y como a la segunda vigilia de la medianoche sobrevino un terremoto y las cadenas abrieron en las cárceles también. Eso lo vemos en Hechos 16:25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Esto nos muestra que el poder que tiene la oración durante la vigilia para desatar y liberar las cadenas de la opresión y de las cárceles en cuanto se encuentra el alma. La vigilia ocupa el lugar importante dentro del ministerio de Jesús y del apóstol Pablo. Junto a la oración son instrumentos poderosos que el Señor ha dado a conocer la voluntad de Dios para combatir espiritualmente. Vamos a recordar que ya hemos estudiado, fíjense qué tremendo, porque ya lo hemos visto en muchas ocasiones, que Dios creó primero espíritus con fines específicos, que muchos de ellos, como espíritus caídos, se encuentran en el ambiente, y por eso la Biblia nos invita a anhelar el discernimiento de espíritus. Por eso tenemos que estar vigilando. Y fíjese, acá Pablo nos está enseñando de que como la segunda vigilia fue que se rompieron las cadenas, bajó la presencia de Dios. O sea, mire desde dónde empieza la batalla, desde la segunda vigilia. Viendo a Pablo y Silas, que nos están mostrando ese panorama espiritual. Entonces en 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Por eso, hermanos, tenemos que probar todos los espíritus. Estamos en esta batalla, y la verdad que sí, 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis que todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínate, hasta la vigilia, cuando tú vigilas, cuando tú buscas la presencia de Dios, te hace discernir cuando un profeta está mintiendo, cuando un profeta no viene de parte de Dios. Porque sí, realmente, como es esta palabra, se han levantado muchos, y también muchos predicadores que hablan para su propio yo, como dicen, ¿verdad? Por ahí, y hablan cosas para beneficio propio. Entonces tenemos que discernir y no que obras para estas reacciones. Entonces ya hemos estado viendo esas cositas de cómo el Señor está trabajando en nuestra vida. Aún en la cuarta vigilia tenemos grandes batallas y que tenemos que estar vigilando. Entonces, ya para ir concluyendo, vamos a irnos, ¿cuál era? Marcos 6:49. Marcos 6:49. Anteriormente, pues hablamos sobre esto, lo que acabamos de repasar, pero ahora vamos a ver, como le decía el hermano, los antídotos
el antídoto, la inyección que necesitamos de parte del Espíritu Santo para poder seguir adelante, para no quedarnos estancados, para poder ver la gloria de Dios manifestada. Entonces vamos a leer Marcos 6, capítulo 6, versículo 49. Dice, cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos los que vieron se asustaron, pero enseguida él les habló diciendo, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron muy asombrados. ¿No? Sí, es tremendo porque ahí sí, miren, ¿verdad? Como nosotros cuando buscamos la presencia de Dios, todo se calma, los espíritus se calman, se van porque no pueden estar donde está la presencia de Dios. Y bueno, tenemos que entender que tenemos que recordar sus propósitos. Amén. Aquí lo interesante es, lo primero que hicieron, lo vieron. Pero no quiere decir que al ver que se detuvo la prueba o que se detuvo lo que estaba sucediendo. Amén. Sí, entonces en Efesios 1:9, en la nueva versión internacional dice, y Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo Jesús. Entonces tenemos primer punto, tenemos que entender los propósitos de Dios. Recordar qué fue lo que el Señor estableció en nuestras vidas. Claro, el Señor ya nos dio salvación, regaló la salvación. Por medio de su palabra nos da sus propósitos, nos dice qué es lo que busca de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. Así es. Pero lo que sigue es despertar. Que ellos vemos que era de madrugada, estaban cansados, han estado remando en contra de las corrientes, los vientos, pero parece que están dormidos. Lo vieron, pero siguieron la batalla. Amén. Entonces vemos que en Romanos 13, 11 y 12 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo que ya es ahora de despertados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Y cuando nos vestimos, o sea, viste que es tremendo, porque primero entendemos el propósito, después nos despertamos de ese sueño, después nos levantamos, nos levantamos. Y qué tremendo va, porque Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. En el segundo dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Amén. ¿Sabes? Ahí donde dice aparecerá su gloria, aquí es donde quería hablar sobre la anécdota de Pedro. Amén. Porque claramente Pedro, al acercarse al Señor a la barca, fue el único que tuvo la fe para entrar a la dimensión de Jesús. Qué tremendo. Y poder caminar en el agua. Amén, qué tremendo, porque sí, ahí vemos también el grupo que estaba en la barca, ¿va? Que no hizo nada, que ahí se quedó turbado, ahí se quedó con miedo, temblando, y mientras Pedro dice, no, yo soy hijo de Dios, también voy a parafrasear, ¿va? Como diciendo, yo soy hijo de Dios, nacido de nuevo, limpio con la sangre. Bueno, también todavía no había sacrificio, ¿verdad? Pero decía él, que habrá tenido en su corazón Pedro, que se atrevió a caminar sobre el mar, diciendo, bueno, si él puede, yo también, porque soy de su equipo. Y entonces, qué lindo, ¿va? Y mientras que los otros que estaban turbados, qué tremendo, ¿va? Sí. Entonces viene Dios y te quita todo eso, dice en Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Fíjese qué tremendo, o sea que Juan 14:1 de una vez nos hace la invitación para que creamos en el Señor. Si sobre nosotros viene la gloria de Dios, entonces ya nosotros, todas las turbaciones que tenemos se van a ir. Y entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra fe en el Señor y creer en su palabra, que todo lo que viene es de parte de Dios y que Él nos va a sacar de esa tribulación. Por eso que el miedo hay que tener cuidado. Él iba a decir, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Amén, porque sí, la verdad es de que eso es lo que causó todo. Bueno, además de que tenían las pruebas, el Señor claramente
dio exactamente lo que era el problema, que era el miedo. Eso fue el principio de todo. Porque dijo, no tengan miedo, soy yo. Porque los vio turbados, los vio sin ánimo. Amén. Y también pues hay que quitártenos ese miedo, ¿verdad? Porque como dice Salmo 34:4, dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces fíjese qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor nos quita todo temor cuando nosotros, como dice, perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces tenemos que, ya cuando se va el miedo, fíjate qué lindo va, después tenemos que tener el ánimo, seguir adelante, diciendo, Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se pierde el ánimo. Amén, sí. A Marcos 6:51 dice, y al fin, bueno, Él se acerca a ellos en la prueba, claro, y la confusión se detiene y glorifican a Dios. Amén. Sí, entonces ellos regresan a escudriñar sus propósitos, Marcos 6:52. Y para conclusión, Efesios 5:14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que hermano, hermana que nos estás viendo, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer Efesios 5:14 real en nuestra vida, despertar de los que estamos durmiendo. Acuérdate que todos los que durmieron tuvieron graves problemas. Si vemos a Sansón, durmió en las piernas de Dalila, ¿y qué pasó? Perdió el poder de Dios. Los sembradores se durmieron, ¿y qué pasó? Le sembraron cizaña. Entonces tenemos que levantarnos y tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que vigilar, estar en vigilando, porque el Señor ya viene pronto y nuestro galardón junto con Él. Así que entrégale tu vida a Jesús y vamos a hacer una oración, tal vez corta por causa del tiempo, y de salvación, para que tú no le conoces, le recibas como único y suficiente Salvador. ¿Sí? Entonces repite conmigo, Sí. querido amigo, querido oyente. Señor, yo sé que te necesito en mi vida, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Entra en mi corazón, renuévame, cámbiame, que tu sangre poderosa, Señor, sea derramada sobre mi vida y que tú seas mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y lléname de ti. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, te damos las gracias por sintonizarnos y esperamos ser de gran bendición para tu vida espiritual. No te digo adiós, sino hasta pronto. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Hasta luego.